Hola muchachos, mi nombre es Edwin Villalobos Martínez y estaré a cargo de esta clase sobre integrales de funciones. En una primera parte observaremos integrales indefinidas. Comencemos. Vamos primeramente con el concepto de antiderivado primitiva, que es lo que nos permite hablar de integrales. Vamos a decir que vamos a tener una función f mayúscula que le vamos a llamar antiderivada de la función f minúscula si para cualquier valor de x en el dominio de la función se cumple lo siguiente, que es que la derivada de f mayúscula es igual a f. Que ya vamos a traducir bien esto para que lo puedan entender. Entonces, para indicar que f es una antiderivada de f, se utiliza la notación esta que vamos a estar aquí. Integrar, que se simboliza como esa alargada de fx igual a dx igual a fx más c, donde c va a ser un número real. Bueno, antes de hablar bien del proceso de integración y de la simbología, vamos a entender bien qué es este proceso que le llaman antiderivada o primitiva. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces, supongamos, disculpen ahí, supongamos que tenemos una función f de x igual a x al cuadrado, sumémosle un 9. Puede ser cualquier otra constante o que se le sume o se le reste. Y supongamos que tenemos la función f de x igual a 2x. Entonces, si yo tomo la función f de x mayúscula, eso sí, la f mayúscula, y la derivo, sabemos que por reglas de derivación, esta x al cuadrado que les estoy señalando en rojo va a ser 2x. Este 9 se convierte en 0 porque es una constante que quedaría sumando su derivada, la derivada de una constante 0, entonces no aportaría nada, entonces lo podemos dejar así y se cumpliría con esto que estábamos mencionando. F' de x, la f mayúscula, eso sí, va a ser igual a la función f de x. En otras palabras, la f mayúscula es la función que yo tuve que haber derivado para que su respectiva derivada coincida con esta función f minúscula. El problema es, observe que yo aquí le puse un 9 a sumar. Puede ser cualquier otro número. Puede ser un 5 pues, sumando, puede ser un 7 restando, puede ser un tercio sumando también. Entonces, cualquier constante, vamos a generalizarlo así. Si yo pongo una función, llamémosle f sub c, para hablar de cualquier constante, que sea x al cuadrado más c, donde esa c es un número real cualquiera, o sea, puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una fracción, puede ser una raíz, pero es una constante. Si yo la derivo, esa derivada vuelve a ser x, de x al cuadrado, vuelve a ser 2x. La derivada de c, como es una constante, se convierte en 0 y específicamente, entonces, esta función coincide con f de x. A eso es lo que le llamamos antiderivada. Entonces, vamos con algunas partes importantes del proceso o de la simbología de integración. La S alargada, que la voy a escribir de un color rojo, es a la que se le llama integrando, que es lo que me indica el proceso, o mejor dicho, integral, pero se le llama integral, que es la que me indica el proceso de integración. La F minúscula que viene adentro es ahora sí la que le llamamos integrando, que es la función que vamos a integrar. Luego tenemos en color morado la función o la expresión diferencial de x, que lo que me indica es respecto a qué variable estamos integrando. Como cuando estábamos en derivada, que la simbología significa que derivábamos respecto a y, diferenciar de x. Ahora bien, antes de seguir con esta otra parte, ¿qué es lo que preguntan a integrar? ¿Qué es? La pregunta o lo que pretende resolver una integral es
¿qué función tuve que derivar yo para que me diera f minúscula? Esa función que yo busco, la vamos a señalar en verde, es la que llamamos f de x mayúscula, f mayúscula de x, la que conocimos como antiderivado primitiva, que realmente se llama integrar. Y se le suma una constante integración, porque ya vimos con el ejemplo de f de x, f mayúscula de x, igual a x al cuadrado más c, que la constante puede ir variando, siempre y cuando la constante sea cualquier número real, o sea, un número sumando o restando. Entonces, esto es lo que significa integrar. Lo que hacemos es buscar qué función tuve que derivar yo para que me diera esta f minúscula. O sea, la que andamos buscando es la f mayúscula. En otras palabras, mencionamos que el proceso de derivación, o se le puede decir que es el proceso, perdón, que el proceso de integración es el proceso contrario a la derivación. Ahora, a veces muy directa, a veces no tan directa. Entonces, para que le quede de su comprensión, en la siguiente parte del video vamos a ver algunas reglas de integración. En esta parte del video lo que vamos a analizar son las reglas de integración. En general son 4 reglas. Vamos a ir estudiando una por una. Después vamos a ver la tabla de integrales y de último vamos a estar resolviendo ejercicios. Entonces, lo primero que estamos resolviendo son integración, o lo que llama integración indefinida. O sea, lo que vamos a hacer es una integral de funciones que lo que va a dar el resultado otra función. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la integral definida y lo que ahí vamos a tener valores numéricos para trabajar y en esos valores numéricos lo que vamos a obtener como resultado al resolver la integral es un número, que es lo que por eso se le llama integral definida, porque va a estar delimitado de un rango de un número a otro, en un rango. Bueno, vamos a analizar las propiedades primero de integración indefinida, o la regla, mejor dicho. Aquí están las reglas, como usted puede ver en su pantalla. Vamos a explicar una por una y hacer por lo menos un par de ejemplos para cada una, para que entienda bien la idea. Ok. En el caso de la primera, habla de la integral de una constante. Cuando nos referimos a una constante, nos referimos a una función sola. Entonces, esta constante puede ser cualquier número real. Simplemente, la integral se reduce a tomar la constante y multiplicarle, siempre multiplicación, la variable x y sumarle una constante de integración, porque cada vez que resolvemos una integral, le sumamos una constante. Recuerde que lo que obtenemos es un grupo de funciones que pueden, al derivarlos, puede ser la misma función. Entonces, para diferenciarlo, le sumamos una constante de integración, que ese, por lo menos en este curso, nosotros nunca vamos a averiguar el valor de C. Para que me entiendan mejor, veamos un par de ejemplos de esta primera regla de integración. Por ejemplo, la integral de la función constante 5 en términos de x, que es lo que es el diferencial. Simplemente sería tomar el 5 y multiplicarle x. Sabemos que entre ese 5 y esa x hay una multiplicación. Y como lo estábamos discutiendo anteriormente, sumarle la constante de integración. Que la constante es un número negativo, que sé yo, digamos menos 6. Entonces sería la integral de menos 6 en términos de x, sería nada más menos 6 por x más la constante de integración. Que la constante es un número fraccionario, digamos 10 séptimos. Simplemente sería tomar 10 séptimos y multiplicarlo por x y sumarle una constante de integración. En eso se resume esa primera regla. Súper sencilla de entender. Ahora analizamos la segunda regla. La segunda regla trata de la integral de una función que tiene una constante, pero ahora esta constante no está sola, está multiplicada por una función. Entonces lo que dice es que la constante pasa muy similar que en derivadas, se conserva multiplicando, se integra la función f minúscula, que es la que representamos con f mayúscula, y le sumamos la constante de integración. Para entenderlo un poquito mejor, supongamos que habrá un par de ejemplos que todavía no voy a explicar directamente integración para dejarlo en su momento a trabajar. Supongamos que tenemos que integrar la función por 3 o 3x al cuadrado.
Como podemos observar, este 3, que acabo de señalar en rojo, estaría multiplicando, se conserva, y lo que tendríamos que, por eso se expone fuera de la integral, y resolveríamos la integral de x al cuadrado, que más adelante, ya casi en los próximos minutos, estaremos resolviendo. O por ejemplo, que tengo la integral de 4 por la función exponencial e a la x. Entonces, el 4 se conserva, se integra la función e a la x, que por ahora la vamos a señalar. ¿Por qué no pongo este resultado o señalado este resultado? Porque resulta que todavía no hemos visto la tabla de integración, nos faltan ciertas reglas, entonces es nada más para que entiendan cómo actúa la regla de integración. Entonces, ya casi vemos las otras dos, perdón, y entramos con la tabla. Ahora tenemos la tercera propiedad, que es la que me permite calcular la integral de funciones que estén separados, eso sí, siempre por suma o por resta. A diferencia de las derivadas, no existe una regla del producto, no existe una regla del cociente. Entonces, lo que dice la regla es, ok, si las funciones están separadas por suma y resta, usted puede poner el resultado de la integral, que vamos a tal vez hacerlo un poquito más despacio. Vamos a poner la integral de la primera función, poniéndole el símbolo de integral y el símbolo del diferencial. Separamos por suma o por resta, dependiendo del caso. Si son aquí mínimo dos funciones y hay más, siempre y cuando sea separado por suma o resta, todo bien. Más la integral de la segunda función, igual con el símbolo integral y el diferencial. Como ya vimos simbología, la integral de f minúscula sería f mayúscula de x. Más o menos, dependiendo de la situación, la integral de g minúscula sería g mayúscula de x. Y se le sumaría, como siempre, una constante de integración. Entonces, la tercera propiedad lo que me permite separar sumas o restas. O, mejor dicho, sumas y o restas, porque puede ser tanto sumas como restas, o solo sumas. Entonces, que básicamente es integrar cada función por separado. Finalmente, llegamos a la cuarta regla, por lo menos en la numeración del documento y del lineamiento del curso, que es la regla para poder integrar una potencia, o sea, todo lo que sea x elevado a un número. Eso sí, tiene una condición antes de explicar cómo funciona la regla. El exponente de esa x tiene que ser un número real, pero que tiene que ser distinto de -1. Ahorita vamos a tal vez a explicar por qué tiene que ser distinto de -1. Entonces, la regla funciona así. Se conserva el exponente. Perdón, se conserva la base, disculpen, corrijo, se conserva la base. Al exponente que teníamos, le sumamos 1 en el exponente. Y esa suma del exponente más 1 también tiene que aparecer en el denominador. Y le sumamos la constante de integración. Antes de explicar un ejemplo de la regla, vamos a explicar por qué el exponente no puede ser -1. Supongamos por un momento que nos equivocamos y el exponente fuese -1. Entonces, esta integral sería x a la -1, diferencial de x. Claramente hemos mencionado que es un supuesto, el ejemplo sería -1. Esto sería x a la -1 más 1, que tiene que esa suma en el exponente y también en el denominador. No voy a poner el más c porque va a pasar algo que es incongruente a lo que nosotros sabemos. -1 más 1 es 0, tanto en el numerador como en el denominador como en el exponente de la x. Denominador y el exponente de la x. Ojo que esta suma tiene que dar exactamente igual. Sabemos por leyes de potencia que este x a la 0 que tengo marcado aquí en color rojo, a excepción de que fuese 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Y quedaría 1 entre 0, que esto está indefinido. Entonces, por lo tanto, estaríamos llegando a una expresión que no podríamos integrar. Entonces, ¿cómo haríamos para integrar x a la -1? X a la -1, por leyes de potencia, podemos expresarlo como 1 sobre x. Que esa, vamos a ver más adelante, va a estar en la tabla, que es el logaritmo natural de x, que se pone entre valor absoluto. Después explicaremos el por qué.
más la constante de integración. Ahora, esta regla se usa claramente para otras situaciones, no solamente como para eso. Vamos a hacer un par de ejemplos, como quien dice, rápidos. Me disculpo por el ruido externo, pero vamos a hacer un par de ejemplos rápido. Entonces, para ir concluyendo este primer video, tendríamos, por ejemplo, la integral de x a la 3. ¿Cómo sería esto? Sería, conservo la base, que es el x, claramente identifico que el exponente es 3. La regla dice que se le suma un 1 al exponente, 3 más 1 es 4. Eso se pone en el exponente, pero también se pone en el denominador, que sería aquí 4. Y como acabamos de integrar, ve que cuando integramos ya no aparece el símbolo de integral, tampoco aparece el símbolo diferencial. Por decirlo así, lo intercambiamos por la constante de integración. Ahora, también podemos combinarlo, por ejemplo, con esta regla segunda, para que veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos la integral de 5 por x a la 4, diferencial de x. Ese 5, como podemos ver, está multiplicando, se conserva igual, multiplicando, y ahora se integra específicamente esta función, x a la 4. Identificamos el exponente, que es 4, y aplicamos la regla que estábamos estudiando anteriormente. Entonces, conservo la base, a ese exponente le sumo un 1, 4 más 1 es 5, que va tanto en el exponente como en el denominador, porque se crea una fracción, queda sobre la constante, y queda así, 5 por x a la 5 más 5, y se le suma la constante de integración, pero esto lo podríamos simplificar y nos quedaría x a la 5 más la constante de integración. Claro que hay más ejemplos, pero eso lo veremos dentro de los ejercicios más adelante. Gracias por su atención y espero que este primer video haya sido de su total agrado.